todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Oramos. Señor, muchas gracias por la palabra de esta tarde, el mensaje de esta tarde. Enséñanos lo que solo tú nos puedes enseñar, lo que los libros no dicen, lo que la sociedad no dice, lo que el mundo necesita saber, no lo que queremos saber, sino lo que necesitamos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, enséñanos, rétanos, Señor, de la manera en que tú lo sabes hacer. Guárdanos, Señor, de no hablar una palabra que sea tuya. Nos convertimos en intérpretes, Señor, en mensajeros tuyos, que cargamos un mensaje que no es nuestro, sino que viene de arriba. Señor, este mundo, esta iglesia, este lugar necesita ser impactado, Dios mío, con tu palabra, con tu mensaje. Las familias te necesitan, Señor. En esta tarde estamos listos para que tú nos envíes tu palabra, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, me siento feliz de estar en este lugar, alabando al Señor con ustedes. El domingo pasado por la tarde estuvimos allá en un lugar que se llama Santa Clara, que es frontera de Honduras, en una graduación, por eso no pudimos estar por la tarde, pero en esta tarde sí estamos aquí. Y siempre que yo en cualquier lado que voy disfruto estar, hermanos, porque son oportunidades que el Señor da. Amén, hermanos. En esta tarde, hermanos, vamos a hablar de algo bien elemental en la vida de Josué y en la vida del pueblo. Les decía que hay dos elementos en este versículo 31 y uno es, hermanos, una especie de nostalgia y la otra es una especie de fuerza que tiene la importancia de que haya alguien que tenga temor de Dios y que esté al frente de un grupo de personas. Primero, hermanos, quiero que notemos el primer elemento y es de que hay una transición entre Josué y Jueces y es de que en Josué se termina, hermanos, una etapa en el pueblo de Israel que podríamos decir que fueron los líderes. Si hacemos podríamos decir una línea en el tiempo, en la historia que llevamos ahorita en la lectura de la Biblia, hablamos de patriarcas, después líderes, después jueces y después reyes. ¿Se ubican? Primero patriarcas, después líderes, después jueces y después reyes. Cada tiempo, hermanos, es maravilloso en Israel, pero entre todos los tiempos que hemos hablado, hermanos, uno de los más críticos fue el periodo de los jueces. Pero aquí estamos como en los linderos. ¿Quién sabe qué es un lindero? Ya sabemos, ¿verdad? Estamos como en el límite de un tiempo de temor de Israel. Yo ya comencé a leer el libro de los jueces. Me imagino que algunos de ustedes también. Y se siente la gran diferencia. Se siente la diferencia de un pueblo que no tiene temor. Se siente la diferencia en jueces de un pueblo que como que si no conociera al Dios que lo sacó de Egipto. Pero no vamos a hablar de los jueces, sino que vamos a hablar de este límite que está marcando el final de Josué
y que es nostálgico por la siguiente razón. Primero, porque el versículo dice de que Israel sirvió, y se utiliza la palabra servir aquí no en el sentido de lo que nosotros entendemos por servir. Nosotros cuando venimos a la iglesia y servimos en la iglesia, vamos a buscar las almas, también visitamos los enfermos, buscamos a personas con necesidad. Nosotros le llamamos servirle a Dios a eso. Pero realmente aquí servicio era adorar solo a un Dios. No vamos a confundir. Aquí servir al Señor era que temían solo a Dios. Entonces les decía de que lo nostálgico es que Israel sirvió al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo que los ancianos sobrevivieron a Josué. Mire qué bonito. Podríamos decir entonces que lo que sostuvo a un pueblo en temor a Dios fue la dirección de un líder que se mantuvo firme todo el tiempo. Pero no solamente un líder, sino que este líder influenció con su liderazgo a los ancianos de Israel. Entonces, qué interesante es que cuando una persona se mantiene fiel a Dios, también afecta su contorno. Si una persona es pecadora, también afecta su contorno. La NBI dice que no solamente Israel sirvió en el liderazgo de Josué, sino, me gusta que utiliza todo el tiempo que sus líderes, o sea, la influencia que ejercieron los líderes en Israel, también estuvo el temor. Vean aquí que se menciona las personas ancianas, pero la NBI los menciona líderes. O sea, no entienda usted por ancianos a los más canosos, no entienda por ancianos a los más viejitos, porque aquí anciano es liderazgo que dejó Josué. Yo les mencionaba a los líderes en la última reunión que tuvimos de que abundan los comentarios de personas que critican a Josué porque no dejó líder. Y hay bastantes predicadores, conferencistas, he leído libros también, que mencionan así. Dice, Moisés hizo bien porque dejó a Josué. Pero Josué dice, no dejó a nadie. Y eso es mentira. Josué no dejó a uno, dejó muchos líderes. Y se nota que Josué hizo bien su trabajo. ¿En qué se nota? En una sola frase. Dice aquí en la segunda coma, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron, dice, a Josué. O sea, todo el tiempo que los ancianos sobrevivieron a Josué. Todo el tiempo de la influencia de este líder a las personas que él dejó. O sea, Josué murió. La Biblia dice que murió de 110 años. Pero también después de que Josué murió, no murió con Josué el temor, sino que con Josué pues terminó un gran líder. Pero después de Josué siguió toda una generación que vio los milagros del Señor. Entonces, en ese punto, podríamos decir que hasta donde se pudo, la influencia de Josué afectó a muchos años adelante. Aquí no dice, ¿verdad? Fuera bonito que dijera cuántos fueron los años, porque dice todo el tiempo. O sea, ahí la palabra tiempo encierra una cantidad de años grandes. Pero ahí viene otro tema interesante después en el libro de los jueces. Todavía los primeros 2 capítulos de los jueces son prólogo de jueces. Se cree, según los estudiosos, que verdaderamente la narrativa de jueces inicia desde el capítulo
3 en adelante, que dice, estas pues son las naciones que dejó para... Y comienza el primer juez de Israel. Pero lo interesante aquí en el libro de los jueces es esto, hermanos, que la palabra del Señor dice que se levantó una nueva generación. Mire, Jueces capítulo 2, versículo 10. Ese versículo es importante. Y quiero que haga una línea de tiempo entre el versículo de Josué 24, 31, porque lo que sigue es bonito, hermano. Lo que el Señor tiene es bonito y quiero basarlo en esto. Dice Jueces, vamos al otro libro, capítulo 2, verso 10. Dice, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Si hacemos una pausa ahí, estamos hablando de ¿cuál generación? De las que vieron las obras de Dios. ¿Y qué dice después? Y se levantó después de ellos otra ¿qué? Otra generación que no. Pero yo pregunto, ¿por qué no conocían a Jehová? Les voy a dar un tiempo para que respondan. ¿Cómo uno conoce a Jehová? ¿Cómo uno conoce a Jehová? Nosotros podemos decir varias respuestas, pero una de las grandes respuestas que resalta Jueces es que no había alguien quien enseñara de Jehová. ¿Comprendemos eso? Hermano, cuando hay un padre de familia que le enseña a sus hijos quién es Dios, a temprana edad un hijo sabe quién es su Dios. ¿Escuchamos eso, hermano? Esa palabra es fuerte. Estamos en familia. Porque aquí dice, y volvamos a leer otra vez, vámonos atrás, porque yo quiero que haga una línea de tiempo. Josué 24, 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron, ¿a quién? A Josué. Ahora vea esta frase. Y que sabían todas las obras que Jehová había hecho, ¿por quién? Por Israel. Ahora unámoslo con Jueces 2, 10, en la segunda parte. Y se levantó después de ellos otra generación. Va que tiene línea, va que tiene similitud. Esa es la frontera. Le dije yo al principio que estamos hablando de los límites. Pero el otro lado, ¿cuál es? Que se levantó otra generación. Y también pienso en que así como una generación correcta afecta una gran cantidad de años de temor, también una generación pecaminosa afecta una gran cantidad de años de pecado. Es por eso que cuando en las iglesias se dan problemas de pecado, de divisiones, eso cuesta para volverse a quitar. Amén. Por eso lo delicado que es cuidar el temor. Y ahí se entienden las palabras de Josué. Cuando él dice, y si más os parece servir, elijan ustedes a quién van a servir. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Esas palabras de José, ¿cuánto tiempo afectan? ¿Cuánto tiempo afectan esas palabras de Josué? Toda su vida. Y afecta su casa. Pero la Biblia dice aquí en Josué 24:31 que Israel sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué. Pero él anteriormente dijo
Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No dijo yo Israel. Pero el que él haya hecho un buen trabajo en su casa afectó toda la nación. Es por eso que en una colonia puede haber solo gente mala, pero si ahí hay una familia de Dios, si ahí hay alguien que se levante a orar, si ahí hay ejemplo en esa colonia, esa gente es el estorbo de esa colonia. Hay alguien ahí que hace la obra de Dios. ¿Cuántos se gozan esta tarde? Hay alguien ahí que teme al Señor. Yo no sé quiénes están sintiendo en esta hora una responsabilidad de cuidar nuestra casa. Mientras haya una iglesia de Dios, alegría, que viva en el temor de Dios y que viva en comunión con Dios, habrá una alegría que sabrá de quién es Jehová. No estoy hablando de una casa, porque todos los que estamos aquí representamos una casa. O sea, si José afectó a toda la nación, ¿cómo no puede afectar toda una iglesia, una comunidad? ¿Cómo no podemos afectar toda una ciudad en el temor del Señor? Termina de decir Jueces 2:10, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Y dice lo contrario de Josué 24:31 en la parte final. Ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Y qué dice acá Josué 24:31? Dice que sirvieron a Jehová todos los que sabían, oigan, los que sabían las obras que Jehová había hecho por Israel. Estos sabían, pero los de Jueces 2:10 no sabían. Ahí está. Entonces, lo que se debe aprender es el hecho de que alguien tiene que enseñar para que otro sepa. Y ahí viene lo elemental de la vida nuestra en la tierra. Hermanos, dentro de lo que cabe, y estoy mencionando, hay unos comentaristas que ponen una crítica sobre la edad de Josué. Y eso es normal. La Biblia es bien complicada con fechas exactas. Y también es bien complicada con edades. Una de ellas, hermanos, es que nosotros leemos cosas literalmente, como, por ejemplo, que en Génesis dice que Matusalén vivió más de 900 años. No, eso no es verdad. Se puede decir, ¿y cómo sabe usted que no es verdad? No es verdad, porque la Biblia no es literal en su numerología. Entonces, ¿qué significa? Es lo mismo con la edad de Josué. Hay edades que no quieren explicar, y esto es lo complicado de los autores bíblicos, que ellos cuando escriben, no escriben cronologías, sino que escriben teología. O sea, ellos lo que quieren dar a explicar es algo en lo que escriben. Y es bien complicada la edad de Josué. Pero el tema es este. No es que lo más importante sea saber cuánto duró Josué, sino que la explicación de su edad lo que dice es que Josué vivió lo suficiente para cumplir el propósito por el cual Dios lo mandó a esta tierra. En ese punto, entonces, lo más importante no es cuánto vive usted. No es si vive 50, 70. Porque en ese sentido, ¿cuánto vivió Jesús? ¿Cuántos años vivió Jesús en esta tierra? Aproximadamente 33 años. O sea que yo soy más viejo que Jesús, hablando de edad en la tierra. Pero lo más importante, nota usted, no fue el tiempo que vivió Jesús.
sino que Él cumplió el propósito por el cual vino a esta tierra. Entonces hay gente que dice, gracias a Dios que yo ya voy llegando a mis 80, pero ¿en qué ha ocupado esos 80 años usted? O usted puede decir, yo ya tengo 25 años de estar aquí en la iglesia, pero ¿cuánto ha hecho en esos 25 años? Si a veces al tiempo viene, ni aparece. Así cualquiera aguanta un montón de tiempo, viniendo como al mes, Hermano, pero aquí el propósito es trabajar para la obra del Señor. Josué cumplió ¿el qué? Su misión. Y Josué, cuando uno lee su libro, siempre dice algo. Muchas veces habla de su líder. ¿Quién era el líder de Josué? Era Moisés. Y Josué bastantes veces dice lo siguiente: pongan por obra las palabras que el Señor nos mandó por medio de Moisés, dice él. Moisés decía diferente. Decía, pongan por obra las palabras del Señor. Pero si usted ve, a medida va pasando el tiempo, siempre se va mencionando a Moisés, a Moisés, a Moisés. Entonces, en ese punto, lo más importante es saber cuál es nuestra misión. Un día yo iba para San Miguel y iba pensando en esa palabra. Y yo decía, ¿cuál es mi misión? Entonces yo ya no estoy preocupado por cuántos años voy a vivir. Estoy preocupado por cumplir mi misión. Y si yo ya sé cuál es mi misión, cumplirla y hacerlo bien. Ahora, el problema puede ser que usted a sus años no sepa cuál es su misión. Lo primero que usted tiene que saber es cuál es su misión. Si su misión es trabajar con los jóvenes, pues trabaje con los jóvenes, que se vea. Si su misión es trabajar con los niños, pues trabaje con los niños, vaya a buscarlos, que reciban a Cristo, abrácelos. Si su trabajo es ayudar a los necesitados, pues comience a hacer algo por ellos. Porque hay gente que dice, sí hay bastante trabajo que hacer, sí hay bastante trabajo que hacer, pero no trabaja. O sea, es cumplir la misión. Me gusta Josué, porque hasta el final de la historia, él ya es viejo y se reúne con sus padres y cumple su misión. Y su misión abarca a todas las personas de su generación. El fallo está en que el temor se fue perdiendo. Y ahí hay un elemento esencial, y ese es, podríamos decir, yo les hablaba al principio, esas son las dos ideas centrales del mensaje de hoy: lo nostálgico y el poder del liderazgo. Hasta hoy estamos hablando del poder del liderazgo, pero ahora vamos a hablar de lo nostálgico, de esa situación en la cual se perdió Israel. Cuando uno lee a Otoniel, que es el primer juez, uno lee que a Otoniel Dios le dio la nación, y ya vemos nosotros a un Israel, no sé si ustedes ya leyeron, bien terrible, que comenzó a mutilar los dedos de reyes, a cortarle los dedos. ¿Cómo son las muertes en Jueces? Eso lo dice un buen comentarista. ¿Cómo son las muertes en los Jueces? Son crueles. Pero esas son muertes de un pueblo que no tiene el mismo temor. Uno ve, por ejemplo, a un Samuel lleno de los celos de Dios, matando reyes. Pero ¿cómo los mataba Samuel? ¿Cómo los mataba, por ejemplo, los sacerdotes en tiempos de Moisés? ¿Cómo mataba a Josué? ¿Cómo mataba a Moisés? Era muy diferente, pero en Josué son terribles. Entonces mencionaré lo siguiente: si hay algo que es terrible, es que una generación no conozca a Dios. Eso es profundo, hermanos. Si hay algo terrible, es que una generación no conozca a Dios. Cuando hay una generación, cuando hay familias que no conocen a Dios, ahí hay maldad. Ahí no se quieren entre hermanos.
Ahí no hay modelos de familia. Ahí hay violaciones hasta entre familias. Hay abusos entre familias. Hay robo. Hay desintegración familiar. Hay violencia. Hay drogadicción. ¿Cuántas cosas no se pueden mencionar? Cuando se pierde el temor a Dios. ¿Cuánto no se puede mencionar de maldad? ¿Hasta qué punto puede llegar la maldad del ser humano? Tantas cosas que se ven. Cuando no hay temor. Cuando la gente no conoce las obras de Dios. Y en el punto nostálgico, lo que duele es que Israel solo sirva en tiempos de Josué y en tiempos de los líderes que quedaron después de él, en tiempos de los ancianos que quedaron después de él. Después no hubo alguien que dijera como Josué: elijan ustedes a quién van a servir, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Después la gente hacía lo que le daba la gana. La generación no conocía al Señor. Entonces iré a la otra parte de lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y lo voy a relacionar en dos partes: en la familia y en la iglesia. Porque cuando hablamos de la palabra casa para Josué, no era lo que nosotros hoy conocemos como casa. Cuando Josué dice, pero yo y mi casa, no solo se refería a la esposa de él y a los hijos, sino que abarcaba toda su línea de clan. Porque en tiempos de Josué, el pueblo, cuando uno revisa mapas, trabaja en clanes. Y un clan es toda la línea genealógica de una persona importante. Entonces, cuando Josué dice casa, se refiere a toda su línea genealógica. Imagínese usted. Se refiere a su esposa, se refiere a sus hijos. Como él ya tiene 110 años, se refiere a los nietos de él, a los bisnietos de él, a toda su generación. Esa es su casa. Influenció toda su familia. Entonces, en el sentido de familia, cuando hay un hombre o una mujer temerosa en una familia, hay hijos temerosos. A mí me llamó la atención y ahorita el Señor me lo recuerda, que visitamos una persona y el Espíritu Santo le dijo que antes de irse de este mundo tenía que bendecir sus generaciones. Tremendo. Lo que se movía en esa casa, todavía lo puedo sentir, era fuerte, era de parte del Señor, era tremendo. Y así literalmente tenés que bendecir a tus nietos, porque mire, el Espíritu Santo dijo, porque es por medio de ti que la fe va a continuar en la familia. Tremendo. Yo quiero mencionarle algo a las abuelas que están aquí. Abuelas de fe. Agarren a esos nietecitos que ustedes tienen y ministrenlos. No estoy diciendo algo aquí porque se me ha ocurrido. Ministrenlos. Díganle, Señor, por favor, de lo que tú me has dado a mí, dárselo doble a él. ¿Estamos comprendiendo eso, hermano? Porque le voy a mencionar algo. Aquí hay gente tremenda en esta iglesia. Gente de fe. Gente que mi respeto. Gente fiel. Y esa fidelidad tiene que seguir en las siguientes, ¿qué? Generaciones. Escucha esta palabra que se los dije yo a los hermanos que andaban conmigo y ahí también lo mencioné. Escúchenme esto. Cuando el faraón conoció al papá de José, ¿cómo se llamaba el papá de José? Jacob, ¿se recuerdan?
de que los años de hambre en Egipto llevaron al pueblo de Israel a Egipto. ¿Recordamos eso? Y Josué era un ex esclavo. José era un ex esclavo, gracias. Y no, le quiero mencionar esto para que vea el poder que tiene. Y el faraón sabía de que José había sido preso por problemas con la esposa de Potifar. Y Potifar era el general de el faraón. El faraón sabe que José no es egipcio, él es hebreo. Y había un problema entre esas dos naciones muy grande. Pero lo que quiero decirles es esto: que cuando llegó Jacob a Egipto, antes de morir, el faraón le dijo a Jacob: bendíceme. Para que un faraón le dijera a un viejito. Ahora, ¿sabe qué es lo que identificó el faraón cuando conoció a Jacob? Que lo que José cargaba, ahí está. Si usted no ha venido al mensaje hoy, se va a ir igual. Que lo que José cargaba, alguien se lo había transmitido. Y quien se lo había transmitido fue Jacob. Y dijo el faraón: de nada me sirve que le diga a José que me bendiga, mejor me voy al... Ahí está. Aleluya. Amén. Mejor me voy al propio. ¿Cuántos bendicen a Dios? Entonces el viejito Jacob bendijo ¿a quién? Por es que el faraón prosperó. Y es que hasta la gente no cristiana, mire cómo es la gente no cristiana, lo manda a llamar a uno para que bendiga sus negocios. ¿Usted cree que lo hace por cualquier cosa? Lo hace porque sabe lo que cargamos. Nosotros es que a veces no sabemos lo que andamos. Tremendo, hermano. Entonces vuelvo y repito, no lo estoy diciendo por cualquier cosa. Abuelas que están aquí, bendigan a sus nietos. Transmitan la fe que ustedes tienen. Ministrenlos mientras ellos duermen y díganle: Señor, arrodíllese en la cama mientras ellos duermen. Tú le vas a dar el doble de lo que yo tengo. Que el Señor ayude a alegría con esos que se van a levantar. Porque van a andar el doble de la unción. Van a andar el doble de la presencia del Señor. Hay un libro que yo leí que es de un hermano supervisor, que fue el hermano Luis Ángel Díaz. No sé si en algún momento ustedes lo escucharon. Antes de el anterior supervisor, el pastor Miguel Perdomo. Y él acaba de escribir un libro, yo ya lo leí, pero el libro es eso que les estoy diciendo. Pero es bien interesante, y oigan esto, porque todo está cargado de una administración del Espíritu Santo, el libro. Pero lo interesante es que para mí una de las cosas más relevantes es un día que él narra en el libro que Dios lo despertó a él. Y dice que lo despertó y le dijo: ora. Y él se puso a orar. Y dice que estaba orando cuando el Espíritu Santo le dijo claramente: ve y ministra a tus hijos. Entonces dice que él obedeció al Espíritu, abrió el cuarto donde dormían sus hijos, que estaban en la preadolescencia en ese momento. Y dice que el Espíritu claramente le dijo: ponles las manos. Hermano, lo tremendo fue que mientras él les puso las manos, los hijos fueron llenos del Espíritu Santo, dormidos. Y ellos lloraron, pero
se estremecían en la cama. Dice que a él le dio miedo. Dice que no, es que los estoy preparando. Para no hacerle muy largo, hermanos. Uno pudiera pensar, escuche esto, hermano, que eso de la unción solo está relacionado con cosas netamente espirituales, pero no. El resultado de estos muchachos, que ahora ya son adultos, es que en primer lugar son ministros de alabanza mundiales. Usted los puede buscar, ellos se llaman Generación de Salvación, se descifran GDS y son famosos. Ellos tienen sus canales de las redes sociales, son famosos, han cantado en diferentes partes de Latinoamérica. Pero eso es bien bonito. Yo escucho a veces cantos de ellos, pero lo interesante es que son dos, es hembra y varón. Él, que aún no se ha casado, en el caso de ella sí ya se casó, él, hermanos, Dios lo bendijo económicamente y es un empresario mundial. Imagínense ustedes. Logró en pandemia, cuando no se hacía nada, él es ingeniero en sistemas, crear un sistema. Yo no le entiendo mucho a eso, pero ahora él viaja por el mundo. Yo a veces lo veo ahí, viaja por el mundo, hermanos, como que es así, como que usted vaya a Santiago de María y en la tarde está allá por Chinameca. Él a veces está en Dallas, después está allá en Francia, como que se anda. Son de esos empresarios que tienen pase directo en cualquier parte. Y en la última asamblea, mire usted hasta dónde ha alcanzado. En la última asamblea que tuvimos de ministros y delegados, leyendo a los patrocinadores que dan el dinero para ayudar a plantadores, hijos de pastores, esposas de pastores en riesgo, plantaciones de iglesia, aparece su nombre. ¿Hasta dónde puede llegar el que usted obedezca a quién? A Dios. Esto que el Señor nos está hablando esta tarde no es cualquier cosa. ¿Hasta dónde puede llegar obedecer a Dios? Que usted se deje usar por Dios y bendiga a las siguientes generaciones. Significa que esto aquí no se va a detener. No se va a detener. Estamos fallando en algo. No estamos creyendo todavía el poder de la niñez. No estamos creyendo todavía. Y lo estamos demostrando con muchas cosas. No vemos a los niños como hombres y mujeres de Dios. A veces no los vemos así. Los vemos como unos niños que andan por ahí. No estamos creyendo en el poder que tiene de lo que ellos pueden cargar después de nosotros. Porque hay niños de esta iglesia que sueñan como Josué. ¿Quién creía en Josué? ¿Quién creía en José? Cuando soñaba de que todos los manojos de sus hermanos se doblegaban ante el manojo de él. ¿Y qué culpa tenía él de soñar eso? ¿Quién le daba esos sueños? Se los daba Dios. Y Dios lo estaba preparando para algo grande. José sufrió muchísimo, pero se convirtió en el segundo después del faraón. Pero ¿sabe desde dónde? Y estoy haciendo una línea de tiempo. ¿Sabe desde a dónde viene la unción de Jacob? Viene desde Peniel, cuando luchó con el ángel. Desde ahí viene. O sea que es una línea de ¿qué? Es una línea de unción la que viene, de poder la que viene. Hasta el punto de que cuando no hay una transmisión, se corta. ¿Y qué es lo que pasa en Jueces? Se cortó esa línea de transmisión. No estoy diciendo de que no se movió Dios, porque me gusta que en Jueces, ya en el capítulo 2, está el ángel de Jehová en Boquín. Ya pasamos por ahí, ¿verdad? Está el ángel de Jehová en Boquín y está recordando porque el pueblo va a tener problemas. Dios siempre se está moviendo. Ay, pero aquí viene algo interesante. Pero cuando menos creemos, menos es su manifestación. No significa de que Dios no esté en un lugar. Dios está en todo lugar. ¿Cuántos creen eso?
Dios está en todos lados. Usted nunca le anda diciendo, Señor, ¿por qué te alejas de mí? Eso no existe. La gente, Dios no se aleja de la gente. Dios no puede alejarse de la gente, hermano. Es que Dios es omnisciente. Está presente en todo ¿qué? Lugar. Cuando usted siente que Dios se aleja, no es Dios que se aleja. Es usted el que se va alejando de Él por su pecado. Entienda esto, y lo vimos con los hermanos de nivel 1 y 2 esta semana. La santidad lo que hace es que te acerca más a Dios. Entre menos te santifica, más lejos estás de Dios. Aunque seas buen predicador, aunque seas buen cantante, aunque tengas buena voz, aunque hable bonito, pero si no vives en santidad estás lejos de Dios. Es por eso que puede haber gente que ni predique sentada en una silla que esté más cerca de Dios que un predicador. ¿Escuchó esa palabra? A usted lo aleja de Dios su pecado y lo acerca de Dios, no un privilegio. Es que yo cuando canto me siento más cerca de Dios. Usted está equivocado. A usted no lo acerca más a Dios cantar, lo acerca más a Dios vivir en santidad y agradarlo a Él. En cualquier lugar usted se puede acercar al Señor. Amén. Dele pausa si quiere hacerlo, hable. Dios está aquí esta tarde. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, en ese punto, que es bien importante, nosotros lo que vemos en Jueces es poca fe, poca entrega. Entre más entrega hay, entre más santidad hay, entre más hambre de Dios hay, más manifestación hay. El avivamiento no es épocas, el avivamiento es gente que anhela a Dios. No es que ahí viene el avivamiento, ahí viene y nadie lo desea. Eso no va a pasar. Son personas que se entregan a Dios. Lea usted los avivamientos de la historia. Siempre son por medio de personas que tienen hambre y se entregan a Dios. Hay una característica de los avivamientos y es de que los avivamientos vienen por medio de grupos de personas que día y noche están desesperados por Dios. Hermanos, si viniera un avivamiento aquí a Alegría, no sería fácil. Hace poco hubo un pequeño avivamiento en Estados Unidos, no sé si ustedes se dieron cuenta, en una universidad cristiana. Dicen que todavía está, solo que ya no le presta importancia los medios de comunicación. Pero hace poco estaba leyendo al respecto y es que es bien interesante que ese lugar donde sucedió el avivamiento tiene una capacidad como para unas 70,000 personas. Esa es su capacidad. Y por el avivamiento colapsó. Porque todas partes de Estados Unidos estaban llegando. Y llegó un momento en que el lugar comenzó a crecer económicamente por la línea de hoteles. Que todos comenzaron a llegar a ver qué era lo que estaba pasando. Pero colapsó todo. Era muy chiquita la ciudad para la gente que llegó. Y el presidente de ahí, no el presidente, sino el del estado, decretó una orden que ya no dejaran entrar a nadie. Es tremendo, hermano. Y diría yo que hoy estamos en un tiempo de hambre de Dios. No sé cuándo va a venir Jesús, pero una cosa que sí yo le podría decir es que comience a buscar al Señor. Comience a tener hambre de Dios. Comience. Si usted por años ha sido una persona que no ha tomado en serio esto, comience a hacerlo. Porque eso es lo que se va a transmitir a la siguiente generación. Y
no solo a nivel de iglesia, sino también a nivel de familia. Cuando en la familia hay hambre de Dios, todas las personas son bendecidas. Aquí, hermanos, que ya vamos a ver, hoy es 14, el 12 de este mes cumplimos 9 años de haber venido acá. Nosotros podríamos decir que ya tenemos 9 años, ¿verdad? Pero a mí me llama mucho la atención que los hijos de ustedes son réplicas de ustedes. Aquí, por ejemplo, hay gente fiel financieramente hablando. Hay gente fiel financieramente hablando, en promesas de fe, en diezmos. Y uno pregunta, ¿y quién es su mamá? ¿Quién nos sembró eso? Y está lo contrario. Gente que dura y uno ve también los papás. Es que uno siembra. Eso es lo que van a transmitir, ¿qué? Las siguientes generaciones. O sea, en todo. En deseo de orar, en deseo de buscar. Eso es lo que transmitimos. O sea, en pocas palabras, la rebeldía de la juventud no tiene que ver con el diablo, sino con los padres. Bastante. Bastante. ¿Usted cree que eso? Si no cree que es verdad, no diga amén y órele al Señor que le confirme. Hermano, es en más del 70% verdad. Cuando preparaba esta palabra que el Señor me daba, recordaba a un hijo de pastor ateo. Un hijo de pastor ateo. En el sector de la anterior iglesia que pastoreaba, no de la iglesia de Dios, sino en el contexto general. Y habían unos muchachos que lo conocían a él. Y yo les preguntaba, ¿pero por qué se hizo así, siendo hijo de pastor? Y ya comenzaron ellos a explicar que el hombre era una cosa en la iglesia y era otra cosa en la casa. Y lo que le crearon al hijo fue una confusión. ¿De qué? De ideas. De que veían una cosa en la iglesia, que el papá era de una manera, y en la casa los agarraba como que eran animales. Entonces, a temprana edad, él dijo, si eso es el evangelio, no quiero evangelio. ¿Quién se encargó de meterle incredulidad a ese hijo? Fíjese que a veces la misma iglesia se encarga de meterle incredulidad a la gente por su forma de vida. ¿Ustedes creen eso, hermano? Esto es delicado, por su forma de vida. Imagínense ustedes que haya gente que quiera venir aquí a la iglesia de Dios. Y supongamos que esa gente trabaja para Satanás, trabaja de brujería, digamos. Y ella quiera salir de eso y diga, un día voy a ir ahí a la iglesia de Dios. Y llega un miembro de esta iglesia a consultarlo a él. Ahí está la confusión. ¿Me está comprendiendo, hermano? Llega un miembro de esta iglesia a consultarlo a él y lo conoce y le dice, mire, ¿y usted que no va a la iglesia de Dios? Sí, pero aquí vengo, así como Saúl, vea. Pero es que la gente termina loca, ¿verdad? Y no es culpa de Dios. Es culpa de nuestra incredulidad y de que no tenemos fe. Vea cómo la incredulidad afecta y vea cómo el temor también afecta. Por eso, hermanos, mucho de lo que somos se lo debemos a nuestros padres. Yo mucho de lo que soy es a mis papás. Tan contentos, van a venir el martes. A ellos les gusta venir acá. Ay. Platiquen ustedes con mi papá. ¿Quién es? Platiquen ustedes con mi mamá. Platiquen con mis hermanos. ¿De a dónde voy a salir yo? ¿Ya? Ustedes conocían poco conocen la abuela de mi esposa. ¡Ja! Mi esposa es muy buena para el evangelismo. Así es la abuela de ella. O sea, se transmite, hermano. En algún momento, o sea, yo soy producto de promesas de mi mamá. Que en un momento en el cerro le dijo, allá una vez el pastor, yo ya se los he contado, que reunieron un montón de piedras y allá dice que el pastor les dijo,
digan una promesa. Estábamos jóvenes y potillos nosotros los 4. Y mi mamá dijo, pongo mi poco de piedras para que mis hijos nunca se aparten de los caminos del Señor. ¿Va? ¿Eh? ¿Qué poder tiene el que alguien declare algo sobre su familia? Por eso los que tienen hijos que no vienen a la iglesia, que andan perdidos, no se preocupen. Sean fieles ustedes. No se preocupen, no peleen con la gente. Es que vos sos el mero diablo, solo los cachos te faltan. Eso no convence a nadie. Sea fiel. Cuando le hagan mal ellos, hágale bien usted. Con todo eso va a ir ¿qué? Golpeando. Y un día le van a decir, voy con usted a la iglesia, porque ahí ha cambiado usted y ahí también quiero cambiar yo. ¿Cuántos glorifican a Dios? Marquemos nuestras generaciones. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Quiero terminar. Ayer nosotros tuvimos una graduación y nominamos al pastor Evelio Chávez como nominado de la promoción. Y siempre que se lee nominación, se lee la hoja de vida de la persona. Y ahí se leyó toda la hoja de vida del pastor Evelio. Todas las iglesias que ha plantado, que son más de 6 ya. Todos los años de ministerio que tiene. Todo lo que ha hecho el hermano. Pero es bien interesante que él llevaba un papel también, y también se leyó un papel que nos regaló. Y lo primero que él colocó es que su mayor logro era que todos sus hijos estaban sirviéndole al Señor. O sea, antes de plantar iglesias, antes de una iglesia grande, antes de que sus hijos ya tienen una banda musical, antes de todo, lo más importante para él es que sus hijos están. Entonces siempre cuando hablamos de familia, Dios nos recuerda que de nada sirve andar ganando a todos los de la colonia si nuestros hijos no están acá. Y yo sé que eso no es fácil, porque todos quisiéramos que nuestros hijos estén acá. Pero recuerde que usted tiene un compromiso con su familia, con sus hijos. Y mucho de ese logro que vamos a ver, es que usted sea fiel. Amén. Que usted sea fiel. Que usted no viva hipócritamente el evangelio. Que usted sea el mismo aquí en la iglesia y el mismo también en la casa. Eso tenemos que ser, ¿verdad? Trato yo bien a los hermanos, trato bien a mi hijo y a mi esposa. Porque si no, otro incrédulo voy a estar haciendo yo. Y ya suficientes tiene el diablo. Necesitamos hijos de temor. Terminamos leyendo eso hermoso de Josué. Que Israel sirvió todo el tiempo que Josué estuvo vivo. Y todo el tiempo de los líderes que fueron influenciados por él. Yo creo que esta iglesia va comenzando una explosión tremenda. Estamos sembrando en las generaciones algo tremendo. Y está explotando algo poderoso en esta iglesia. No se les olvide los niños, por favor. Abrace los niños de esta iglesia. Díganles lo importante que son. Porque a un niño no se le olvida un desprecio de un adulto. Amén, hermanos. No se le olvida. Si no, acuérdese de usted de quién lo despreciaba de niño. Va que uno se acuerda. Yo me acuerdo de gente mala que cuando la veo todavía me duele, pero ya Dios me perdonó. Gente terrible, hermano. Pero es tremendo lo que el Señor nos ha dado esta tarde. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esta palabra? Amén. Quisiera en este momento que si usted como padre tiene a su hijo